Bien, pues así van todos ustedes, queridos maestros, un abrazo. Bienvenidos otra vez a este segundo día de nuestro taller especializado, paso a paso, como le hemos llamado, sobre los proyectos de Educa Innova, juntamente con el profesor magíster Juan José Jaimes. El día de hoy, en una segunda parte, va a desarrollar también, va a continuar lo que ayer ya habíamos comenzado. Hemos visto las bases mismas de todo lo que es un trabajo de investigación y comentábamos juntamente con Juan José, con el profesor, lo importante que realmente es darle esta tónica, digamos, a los trabajos, ¿no? Hemos ido practicando, los maestros hemos ido avanzando en diferentes propuestas transformadoras, proyectos, pero hay que dar un salto hacia lo que es la investigación científica. En ese sentido, el Ministerio ha establecido una serie de parámetros para poder hacer estos trabajos que nos introducen prácticamente en lo que es la investigación científica. Y este es el gran salto que tiene que dar un maestro. De hecho, cualquier profesional, ¿no? Tiene que hacer también investigación científica. Entonces, esto es algo sumamente importante y máximo si estamos hablando de educación. Y todos los maestros, por supuesto, tienen que conocer todos estos pasos y también ayudar a los estudiantes a ir desarrollando trabajos de esta calidad. Muy bien, querido Juan José, estamos todos atentos, la misma modalidad del día de ayer. ¿Qué más? A ver, queridos maestros, cualquier consulta, cualquier duda, ustedes saben, tienen la línea directa con psicoeducativa, pueden comunicarse con nosotros. Ahorita voy a poner los números de celular y ahora tenemos dos números a los que pueden comunicar con nosotros. Y si uno no le funciona, el otro, por favor, ¿ya? Tenemos diferentes operadores. Muy bien, estimado Juan José, adelante, por favor, estamos todos atentos. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Abraham, ¿no? Nuevamente saludar a todos los colegas maestros. Sabemos de que están presentes participantes de los diferentes departamentos con una temática sumamente importante, ¿no? Siempre es bueno participar en este tipo de eventos. Educa Innova lo que realiza prácticamente es poder compartir con los diferentes maestros diferentes experiencias, trabajos, productos. En este caso, pues ya tomando en cuenta desde el ámbito tecnológico, ¿no? La aplicación de la tecnología en nuestras unidades educativas, en el proceso pedagógico. El día de ayer, a ver, voy a hacerlo un poco, voy a expandir la presentación. Me confirma, por favor, si se puede ver la pantalla. Sí, se está viendo bien. Bueno, bueno, el día de ayer prácticamente lo que hemos visto es la estructura de la experiencia. Decimos es importante que el maestro, pues los diferentes trabajos y productos que va realizando, tengan justamente una estructura en el cual vayamos a realizar investigaciones y esto puede servir también de base, ¿no? A futuros investigadores, a futuros maestros, quienes posiblemente en función a la experiencia que han desarrollado algunos maestros puedan aportar también para que esto pueda hacerse mucho, pueda tener en todo caso mejores resultados. En sí, ya la propuesta del Ministerio de Educación para Educa Innova, dentro de la estructura de la experiencia tenemos 6 capítulos. Primer capítulo, que es la introducción, ¿no? Dentro de la introducción. Bueno, es importante respetar esta estructura, ¿no? Posiblemente algunos tendrán también algunas diferencias en función a la misma estructura que realizan en sus investigaciones, posiblemente en algunos trabajos que realizan, considerando, ¿no? El tipo de investigación, si es experimental, cuasi experimental, o tal vez una investigación mixta. Pero en función a aquello también es importante respetar esta estructura. En la introducción, ya de acuerdo al formato que nos ha entregado el Ministerio de Educación, pues en la introducción lo que se tiene es el planteamiento del problema, la justificación, como así también los objetivos. Les decía, posiblemente otros investigadores o otros colegas profesionales también tendrán algunas diferencias, ¿no? En función a aquello, en función a cómo se estructura o cómo se debe realizar una introducción, pero es importante respetar, como les decía, esta estructura a fin de no tener ningún inconveniente. Ya veíamos en el marco teórico, que es el sustento que tenemos que dar justamente a nuestro trabajo de investigación. Ya en el diseño metodológico, ver el tema de la participación, les decía, los
el tipo de investigación que vamos a ir realizando. Hubiese sido muy interesante que posiblemente en este capítulo se hubiese considerado el PDC, pero ayer veíamos de que el plan de desarrollo curricular pues está de acuerdo a esa estructura y de acuerdo también al ejemplo que se nos ha brindado, se está considerando, ¿no? En el capítulo 4 en los resultados que vamos a ir obteniendo en función a la experiencia que hemos ido teniendo. Y en el capítulo 5 ya como un resumen, les indicaba de que tenemos que hacer un análisis, ¿no? De los resultados que hemos ido obteniendo. Y en el capítulo 6 pues, tal como su nombre lo indica, ver el tema de las conclusiones y las recomendaciones de la experiencia que hemos tenido. El día de hoy vamos a tener también la participación de la licenciada Cintia Gisbert, ella es igual especialista en el tema de investigación, que nos va a apoyar también justamente en ver estos temas sumamente importantes. Pero algo que tenemos que tomar también muy en cuenta es el tema del plagio, ¿no? De que si bien vamos a utilizar posiblemente definiciones, conceptos de algunos libros, de algunos textos, posiblemente de sitios web, entonces, es importante citar justamente la fuente, ¿no? Tenemos que respetar el trabajo de otros profesionales a fin de no tener ningún inconveniente. El Ministerio de Educación no puede excederse esto del 25%. Existen diferentes programas en los cuales podemos ir verificando si en caso hay similitud con algún texto, hay similitudes con páginas web posiblemente. Y en función a eso también podemos ir haciendo los cambios que corresponden en todo caso, o si no, como les indicaba, hacer la cita respectiva, o en todo caso, realizar un parafraseo, ¿no? Pero también es importante también ver la cita en función a aquello, es lo que vamos a ir viendo en primera instancia. Y para ello es muy importante, colegas, ir definiendo lo que es el plagio, ¿no? El plagio es la apropiación indebida de las ideas, palabras o trabajo de otra persona, presentándose como propios, sin el debido reconocimiento. Inclusive nos da la opción en Educa Innova poder utilizar, les decía el día de ayer, la inteligencia artificial, y para eso también es importante poder citar justamente, si hemos, no sé, obtenido una imagen o un texto de la inteligencia artificial, un texto determinado, también poder citarlo para poder inclusive enriquecer, ¿no? El trabajo que estamos teniendo y hacer conocer que hemos ido utilizando diferentes herramientas, diferentes estrategias, inclusive hemos utilizado la tecnología mismo para que nuestro producto, nuestro trabajo sea mucho más productivo o sirva de una mejor base, ¿no? Para poder aplicarlo en el aula. Les decía en el tema de la copia de texto, es la reproducción de párrafos o frases de libros, artículos o sitios web sin citar la fuente. Podemos hacer el parafraseo, ¿no? Posiblemente cambiar palabras. Un parafraseo sin atribución. Tendríamos que reformular las ideas de otro autor, sin dar crédito en todo caso, ¿no? Por ejemplo, el uso de imágenes que tienen derechos de autores, igual constituye esto un plagio. Hay que tener mucho cuidado en aquello. También tenemos algunas imágenes en Internet que podemos descargarlas, que no tienen necesariamente derecho de autor, que podemos utilizarlo de manera libremente, pero sí aquellas, por ejemplo, que tienen derecho de autor, tendríamos que respetarlas, ¿no? Y citarlas como corresponde. En este caso, en el uso de imágenes o gráficos, se define como plagio cuando se incorporan elementos visuales sin la autorización adecuada o sin citar al creador original. ¿Cuándo más se considera plagio? Cuando realizamos la presentación de trabajos ajenos, ¿no? Y lo presentamos como si fuese nuestro. Vamos a cambiar la diapositiva, si me permiten un segundito. Algunas reglas comunes que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar la cita de los trabajos. Tenemos que tomar en cuenta el número de páginas, perdón, el número de palabras, ¿no? Cuando es una mayor cantidad de 40 palabras, cuando es una menor cantidad de 40 palabras. En este caso, una cita directa, cuando es menor a 40 palabras, tenemos que incluir ese texto en comillas, seguido por el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página.
Aquí tenemos un ejemplo, como pueden observar en pantalla. Les decía, tenemos que incluir en comillas, en este caso, la tecnología en la educación ha transformado las metodologías de la enseñanza. Entre paréntesis, estamos poniendo el apellido del autor, que en este caso sería Smith, año de la publicación, 2020, y el número de página, que sería página 15, ¿no? En este caso, cuando el texto que posiblemente sea, bueno, que en todo caso corresponde, ¿no? A otro autor, es menor a 40 palabras. Ahora, si es un texto mayor a 40 palabras, se presenta en un bloque de texto separado 5 millas. Aquí también nos da un formato, ¿no? Con sangría de media pulgada, seguido por el apellido del autor, año de publicación y número de página. Aquí igual tenemos un ejemplito. Dice Smith, el apellido, el año 2020, concluye que, y aquí justamente ponemos el texto, ¿no? La tecnología en la educación ha transformado las metodologías de enseñanza, permitiendo un acceso más amplio a recursos, herramientas que mejoran la experiencia de aprendizaje tanto para estudiantes como para maestras y maestros. Y ahí nos indica también la página respectiva. Una cita indirecta, ¿no? Cuando hay un paráfrasis, se escribe la idea del autor con palabras propias, seguido por el apellido del autor y el año de la publicación. Aquí también podemos observar un ejemplo. Mismo caso de Smith. Dice, según Smith 2020, la integración de la tecnología ha cambiado significativamente las metodologías educativas. Si bien se ha hecho un parafraseo, pero se mantiene justamente la idea del autor, ¿no? Bien, algo que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar la detección del plagio. Les decía, es importante utilizar diferentes aplicaciones. También tenemos en línea, podemos, podemos subir nuestro trabajo a fin de que se pueda hacer una revisión y en función a ello realizar los cambios necesarios, ¿no? Si en caso corresponde. También tenemos que considerar, por ejemplo, que en muchos casos, cuando revisamos información en Internet, posiblemente en esa página no sea la fuente original, ¿no? O la persona o el autor quien ha elaborado ese documento, posiblemente sea la copia también de otra página. Entonces, cuando realizamos el análisis de ver justamente de quién es el autor o de dónde se ha extraído ese texto, nos remiten a diferentes páginas. Entonces, lo que tendríamos que verificar es de que corresponda necesariamente al autor original o a la página en la cual se ha publicado, ¿no? Inicialmente ese texto. Entonces, lo que vamos a ir viendo, lo que les decía, el trabajo no tiene que superar el 25% en el tema de la detección de plagio. Ya nos recomiendan inclusive algunas páginas para poder ir utilizando lo que es, por ejemplo, estas tres páginas electrónicas, plag.es, duplichecker.com, plagios.com, como así también hay otras, ¿no? Que ustedes podrían poner en el buscador, detección de plagio en línea. Les va a aparecer también diferentes opciones. En muchos casos, por ejemplo, les da la opción simplemente a poder ver el tema de plagio cuando es una cantidad menor a 1000 palabras. En algunos casos, bueno, les piden códigos o les piden tener una cuenta para que puedan ver el tema de plagio de manera completa, ¿no? Las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para evitar el plagio, les decía, si bien vamos a tener un sustento teórico necesariamente, poder sustentarnos posiblemente en algunos libros, en algunos textos, o ver el tema de tal vez consultar, ¿no? A páginas electrónicas, lo que tendríamos que hacer es citar necesariamente en función a lo que habíamos recomendado hace un momento. De la misma forma, ¿no? Si hacemos un parafraseo, también tenemos que tenemos que citar justamente la fuente respetando la idea prácticamente, ¿no? Del autor. Mucho mejor si es original justamente nuestro trabajo, pero tenemos que tener una documentación de fuentes y algo primordial, lo que estamos viendo en este momento es de que tenemos que conocer justamente qué es el plagio, ¿no? Y de qué manera poder citar si en caso utilizamos diferentes definiciones.
Bien, a ver, vamos a entrar a una página web. Si me permiten un segundito, por favor, voy a compartir. Vamos a compartir pantalla. Vamos a entrar a una página electrónica, ¿ya? Para que podamos ver justamente este tema del plagio. Bueno, vamos a compartir la pantalla de manera completa. Les decía, si buscamos, por ejemplo, detección de plagio en línea, ya, nos hemos equivocado al escribir. Pero nos va a dar diferentes opciones. Miren, vamos a tener diferentes opciones, ¿no? Tenemos diferentes páginas para poder ir viendo aquello, para poder subir nuestro trabajo o en todo caso copiar texto y poder ir verificando si es que es plagio o en todo caso no. El- una de las páginas, por ejemplo, que nos propone o que nos recomienda en todo caso la guía del Ministerio de Educación es justamente esta página, que es la página PLAC. Aquí yo ya cargué un documento, ¿no? Podemos ir cargando, por ejemplo, diferentes documentos. En este caso, yo cargué la guía de trabajos de Educa Innova. Miren, aquí nos aparece la opción cargar. Ahí podemos subir el archivo que nosotros veamos conveniente, el que quisiéramos que en todo caso se revise, ¿no? Para ver el porcentaje de plagio. Yo en este caso ya lo subí. Es que tarda un poco, por ese motivo ya lo hice con anticipación a fin de no tener ningún inconveniente. Y justamente subí la guía de trabajos de Educa Innova, ¿no? Y como está justamente este documento en la página del Ministerio de Educación, miren aquí a la derecha nos aparece pues un porcentaje alto, ¿no? Nos dice que es el 98% de similitud y nos va a mostrar en qué páginas electrónicas estaría. Aquí, por ejemplo, justamente ese documento que hemos subido, les decía, hemos subido esta guía. Aquí me aparecen diferentes opciones. Por ejemplo, me dice uno. Aquí en uno me hace mención justamente a este numeral. Si aquí nos aparecería, por ejemplo, si este texto fuese posiblemente de otra página electrónica, nos aparecería como 2 y nos haría conocer que estaríamos viendo o nos haría conocer de qué página hubiésemos o habría similitudes en todo caso. Prácticamente todo este documento, tanto miren aquí en el uno, aquí nos dice guía para la presentación de trabajos, prácticamente todo nos aparece como plagio, ¿no? Porque les decía de que prácticamente estamos hablando de un documento que el Ministerio de Educación lo ha subido y con seguridad nos va a llevar esa fuente. Si vemos aquí a la derecha, nos dice educainnova.minedo.gov, ya nos dice de qué página hay la similitud de ese trabajo que hemos subido. Y cuando hago clic, nos aparece automáticamente el documento, ¿no? Y este documento, pues es básicamente el documento que se encuentra en la página de Educa ¿no? Por eso nos remite justamente a esa dirección, a esa dirección. Entonces sería importante que una vez concluyan ustedes con su trabajo, puedan hacer esta verificación respectiva. Bueno, quisiera darles paso también a la licenciada Cintia Verónica Gisbert. Les decía hace un momento, ella es igual magíster en Administración y Gestión Educativa. Ha sido docente de la Escuela Superior de Formación de Maestros, Simón Bolívar. También en una temática en la que estamos abordando, ¿no? Que es investigación. Es egresada de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en Pedagogía. Es maestra licenciada en Cosmovisiones, Filosofía y Psicología. Entonces le vamos a dar también lugar a ella para que pueda continuar con la presentación y pueda fortalecer mucho más, ¿no? Esta estructura tan importante que nos está brindando en este momento el Ministerio de Educación para que se pueda ir desarrollando
Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Aquí ya a punto de empezar lo que es la sesión de lo que es la orientación del trabajo de Innova, Educa Innova. Es esto. Bueno, esperando que logre aportar a las necesidades que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la presentación, lo que es la elaboración del proyecto Educa Innova 2024. La estructura ya lo vieron el día de ayer con el licenciado. Cada uno de los puntos ya se ha dado a conocer. Entonces, lo que vamos a dar hoy día es, ¿no? En base a la estructura que ya se ha dado a conocer. Bueno, empezamos con la carátula, que también ya tenemos un ejemplo, ¿no? El autor, la unidad educativa, el distrito, departamento, el área. En este caso vamos a tomar en cuenta el área de artes plásticas y visuales, ¿no? La modalidad de expositor y lo que es el correo electrónico. Bueno, todos estos puntos se debe tomar en cuenta en lo que es la carátula, sin tomar en cuenta alguna imagen o diseño, ¿no? Directamente tenemos ya la estructura planteada desde lo que es Educa Innova. Bueno, vamos a empezar con el resumen. El resumen es un escrito que tiene que sintetizar lo que está en nuestra investigación, ¿no? Entonces, un resumen, vamos a empezar por describir lo que es el problema de manera sintética, ¿no? Empezamos por el problema, luego continuamos con lo que es el objetivo, la metodología, la propuesta y resultados. Como les mencionaba, vamos a ver en base a un ejemplo. En este caso estamos trabajando con el área de artes plásticas. Entonces, el problema, en este caso, eh, a ver, de un momentito, están logrando ver lo que es la diapositiva, ¿verdad? Pues aquí creo que está un poquito, ya. Bueno, el problema está relacionado a que los estudiantes de segundo de secundaria tienen dificultades con lo que es la capacidad visual, espacial y artística. Entonces, queremos ver de qué manera el uso de las herramientas digitales interactivas fortalecen a ciertas capacidades como es el dibujo técnico, dibujo artístico en los estudiantes de segundo de secundaria. Lo que tenemos que hacer es nosotros identificar primero lo que es el curso, qué capacidad se va a fortalecer o qué dificultad hemos identificado y finalmente ver de qué manera va a fortalecer según las capacidades del año de escolaridad, ¿no? Vamos a ver posteriormente cuál es el objetivo. El objetivo es utilizar, en este caso la propuesta es utilizar las pizarras digitales, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer lo que es el dibujo técnico, lo que es la capacidad de lo que es la capacidad visual, espacial, artística, ¿verdad? Bueno, la propuesta. Posteriormente vamos a nosotros a describir la propuesta, ¿no? De manera sintética también en qué consiste. En este caso habla de la pizarra digital, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? De qué manera se va a articular con ciertos contenidos, ¿no? Y cuáles son los resultados. Finalmente se proponen las aplicaciones, ¿no? Y va mencionando las aplicaciones que posteriormente nosotros lo vamos a dar a conocer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta en un resumen es el problema, el objetivo, la metodología, la propuesta y los resultados, ¿no? Tenemos un máximo de 500 palabras, ¿no? No podemos exceder. Y bueno, si tenemos estos puntos ya bien sintetizados, no vamos a sobrepasar también aquella cantidad que nos sugiere la estructura también, ¿no? Tenemos el índice, que ya también lo tenemos establecido y seguramente va a ir cambiando de acuerdo al contenido, ¿no? De nuestra propuesta. La introducción. En la introducción vamos a ver, ¿no? De manera también, al igual que el resumen, pero ya en la introducción vamos a dar a conocer todos los capítulos que se van a dar a conocer en la propuesta, ¿no? Tener el capítulo 1, el capítulo 2, entonces vamos mencionando cuál es el desarrollo de lo que es la propuesta.
En este caso estamos hablando de la necesidad de fortalecer las capacidades visual, espacial y artística, ¿no? Entonces vamos a hablar de la importancia que tiene el desarrollo de estas capacidades y de qué manera van a lograr también fortalecer ciertas capacidades en el área, como por ejemplo el manejo adecuado de escuadras, ¿no? Posteriormente, en la introducción, vamos a ver también lo que es el planteamiento del problema, ¿no? En este caso tenemos el caso, dice, ¿cómo influye el uso de pizarras digitales en el fortalecimiento de las capacidades visual, espacial y artística en el área de artes plásticas en estudiantes de segundo de secundaria de la Unidad Educativa Venezuela A? Nosotros como maestros tenemos que saber identificar cuáles son las problemáticas, necesidades y potencialidades. Cada una de ellas tiene sus determinadas características. Si es una problemática, vamos a identificar una dificultad en el área, ¿no? Si es una necesidad, vamos a identificar una carencia, ¿no? En este caso sería una necesidad. El ejemplo el que estamos utilizando hoy es en base a una necesidad. En el caso de una potencialidad, sería fortalecer aquellas capacidades que hemos identificado en los estudiantes en ciertas áreas, ¿no? Entonces, primero vamos identificando, pero ¿cómo identificamos esta problemática o necesidad o potencialidad? Tenemos que elaborar ciertos instrumentos de investigación, porque lo que nosotros queremos es argumentar nuestra investigación, ¿no? Que no solamente se base en base a nuestra experiencia, sino que nosotros logremos argumentar esta posición a través o también demostrar, ¿no? Que realmente ese es el problema. ¿Cómo vamos a identificar este problema? A través de instrumentos de investigación. Instrumentos de investigación que van a estar de acuerdo al enfoque que nosotros estamos tomando en cuenta, ¿no? Puede ser instrumentos tales como entrevistas, cuestionarios, lo que es diario de campo y demás, ¿no? Ya que posteriormente lo vamos a ir también desarrollando, ¿ya? Bueno, entonces ya teniendo lo que es la necesidad, ya sea la problemática o potencialidad, vamos a nosotros a poder formular un problema. Entonces, estamos tomando un ejemplo. En este caso, estamos queriendo ver de qué manera influye el uso de las pizarras digitales, ¿no? ¿Cómo se puede usar las pizarras digitales para fortalecer capacidades visuales, espaciales o artísticas? Estas capacidades son del área de artes plásticas, ¿no? También nosotros podemos ver en otras áreas, según los perfiles de salida, en los planes y programas, revisar, ¿no? Según el año de escolaridad también, ¿no? Bueno, esa parte del problema es importante porque es el inicio de nuestra investigación. No podemos nosotros directamente ver o decir, este va a ser el problema, que yo voy a enfocarme en este problema en realidad. Tenemos que hacer nosotros una investigación, ¿no? Entonces, para tener fundamento de nuestra posición. Bueno, pasamos al segundo paso. Después de la introducción, vamos a ver lo que son, denme un momentito, lo que es la justificación, ¿no? La justificación. Ahí vamos a mencionar nosotros el por qué y para qué de nuestra investigación. Aquí vemos el ejemplo y dice, actualmente los estudiantes se ven acostumbrados a usar medios digitales en su diario vivir. Por ello, la educación también debe estar a la par con la tecnología, logrando el progreso de la educación actualizada al contexto. Entonces, vamos describiendo de qué manera el uso de los medios digitales. Sabemos que en esta versión Educa-Innova está trabajando con los que son las TIC, ¿verdad? Entonces, hemos buscado un ejemplo relacionado con lo que son los medios digitales. Bueno, vamos describiendo la importancia del uso de estos medios digitales y por qué queremos utilizar las pizarras digitales, ¿no? Entonces vamos haciendo la descripción. Vamos viéndola, por ejemplo, en el ejemplo dice,
es importante desarrollar la capacidad visual, espacial y artística en los estudiantes desde los primeros años de escolaridad, ya que es fundamental para el área de artes plásticas y visuales, como también en otras áreas de saberes y conocimientos. Entonces, no solamente va a fortalecer, o sea, la propuesta solamente para una área, ¿no? Sino que tiene que también la propuesta replicarse en otras áreas también, ¿no? En este caso, si hablamos de pizarras digitales, no solamente se usa en lo que son el área de artes plásticas, también se puede usar en matemática, bueno, en lo que es química y demás, ¿verdad? Bueno, pasamos a lo que son los objetivos, ¿no? Estamos viendo en base a la estructura que tenemos planteado, vemos lo que es el objetivo general. Objetivo general, debemos tomar en cuenta primero la estructura de un objetivo, ¿no? Que responde a ciertas preguntas, como por ejemplo lo que es el qué, cómo y para, ¿no? El qué. Primero debemos estimular, dice, ¿no? El ejemplo, estimular las capacidades visual, espacial y artística, el qué, ¿no? Mediante el uso de herramientas digitales. Entonces, ¿qué, cómo, para qué? Para fortalecer las habilidades en el dibujo técnico y dibujo artístico en estudiantes segundos de secundaria. Entonces, vamos formulando según esa estructura nuestro objetivo general, ¿no? Luego, planteamos los objetivos específicos que van a estar en función también al objetivo general. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros con la implementación de nuestra propuesta? Primero, queremos lograr que los estudiantes logren trazar e identificar los tipos de letras, ¿no? Con el apoyo de la pizarra digital. Entonces, vamos estableciendo los objetivos específicos de acuerdo al área, ¿no? Bueno, pasamos al objetivo número 2, que generalmente son 3 objetivos que van relacionados también con la propuesta, ¿no? Conocer las técnicas de dibujo artístico mediante la producción de dibujos digitales en la aplicación Sketchbook para fortalecer la creatividad. Entonces, estos objetivos específicos son más estratégicos, ¿no? Para poder llegar al objetivo general. Una vez que ya tenemos establecido lo que son los objetivos, ya sea general y específicos, pasamos a lo que es el marco teórico, ¿no? En el marco teórico vamos a sustentar nuestra propuesta, ¿no? Eh, Tenemos aquí un ejemplo, lo que es el capítulo 2. Para realizar lo que es el marco teórico, lo que tenemos que hacer es revisar bibliografía en base a nuestra propuesta, ¿no? Para eso tenemos que tomar en cuenta las normas APA, que ya les había mencionado también el licenciado, eh, tomar en cuenta bibliografía que no solamente esté eh, enfocado al problema, sino también a la propuesta. Entonces debemos tomar en cuenta aquello, ¿no? En este caso dice fortalecimiento de conocimientos en dibujo técnico y artístico. Entonces vamos a fortalecer el conocimiento en base a lo que qué es el dibujo técnico y qué es el dibujo artístico. Y vamos haciendo la descripción primero o vamos copiando el texto, pero no solamente consiste en copiar el texto, sino que debemos nosotros interpretar esa información, ¿no? Entonces vamos citando lo que es los autores. Según Norma Zapa, estamos trabajando con la 7ª edición, ¿no? En este caso. Bueno, y buscando bibliografía. Para llegar a este paso, podríamos primero realizar o preparar nuestras fichas bibliográficas, ¿no? Tenemos que extraer aquellos textos de aquella bibliografía que sí aportan nuestra investigación y vamos viendo también, no solamente podría ser lo que son textos, en algunos casos son también entrevistas que se puede tomar en cuenta también en esta parte del marco teórico, porque recordemos que estamos aplicando o estamos trabajando con todos los actores de todos los actores educativos, ¿no? Entonces también se puede tomar en cuenta las entrevistas, ¿no? Y bueno, lo importante en un marco teórico, aparte de extraer cierta información de los libros, textos, artículos, revistas y demás,
es interpretar esta información, dar nuestra posición, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la pizarra digital como herramienta educativa. Menciona, ¿no? El autor corporativo UNIR 2020 hace referencia a la pizarra digital como una herramienta que permite al profesor. Entonces, va sustentando su postura en base a lo que es la propuesta, ¿no? En el primer caso, estamos hablando de la capacidad que queremos fortalecer. En el segundo caso, estamos hablando ya de nuestra propuesta. Y bueno, vamos haciendo la investigación de todos estos puntos y bueno, tiene un total de 5 páginas que seguramente, bueno, también va a hacer que nosotros tengamos que sintetizar cierta información, ¿no? Llegamos a lo que es el contexto educativo en Bolivia. Después de realizar lo que es el marco teórico, tenemos que describir el contexto, ¿no? El contexto en el cual se va a implementar la propuesta. Y para aquello también tenemos que buscar bibliografía del modelo educativo sociocomunitario educativo, ¿no? Del 2015, podemos ver generalmente hay información bastante de esa gestión. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo, el dibujo artístico es la base de la expresión plástica caracterizada por el manejo de los elementos del lenguaje plástico visual, tales como el punto, la línea, entonces va viendo, sustentando también según el modelo educativo, ¿no? Sabemos que cada área tiene un enfoque, entonces en base a ese enfoque también se va sustentando. También vamos haciendo la descripción de las pizarras digitales, cuál es la importancia en nuestro medio, ¿no? En el contexto educativo en el cual se va desarrollando. ¿Qué instrumentos se van a utilizar? ¿No? Sabemos que, aparte, ya habíamos mencionado anteriormente que la elaboración de instrumentos es muy importante porque ayuda a sustentar nuestra propuesta o nuestra problemática, ¿no? En este caso, podemos usar lo que son los mapas parlantes, el cuestionario, la guía de observación, la entrevista, que son instrumentos que vamos a nosotros seleccionar en función a la utilidad que le vamos a dar en determinado tiempo en nuestra investigación. En este caso, el mapa parlante es un instrumento que nos ayuda a conocer lo que es la realidad, el contexto de nuestra unidad educativa, ¿no? Es importante primero conocer cuáles son los recursos con los cuales contamos en nuestra unidad educativa. Puede ser un mapa parlante interno. Por ejemplo, si utilizamos las pizarras digitales, tenemos que ver si hay, ¿no? Aquellos recursos para poder implementarlos. O tal vez fabricar o crear, ¿no? Estas pizarras digitales, ¿no? Entonces tenemos que conocer el contexto. Ahora, si aplicamos un cuestionario, tenemos que enfocarnos en la capacidad que queremos fortalecer. En este caso, en el área de artes plásticas, queremos fortalecer el área de espacial, visual, ¿no? Entonces, vamos a preparar instrumentos que nos ayuden a identificar las debilidades en esas áreas, ¿no? Preparar cuestionarios del antes, durante y después de nuestra implementación, para que nosotros podamos ver cuáles son los cambios posteriores a nuestra implementación de la propuesta, ¿no? Entonces, lo que queremos ver también es demostrar el cambio en los estudiantes, no solamente aplicar la propuesta por aplicar o cumplir ciertos objetivos, sino que queremos ver aquellos cambios en los estudiantes. Bueno, estas preguntas tienen que estar redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad de nuestra investigación. Posterior a aquella información, nosotros tenemos que saber categorizar aquella información y podemos hacer el análisis de esta información también. Bueno, tenemos la guía de observación, también otro instrumento que nos va a ayudar a realizar nuestra investigación. La guía de observación es un procedimiento que lo utilizamos diariamente, ¿no? Claro que no tenemos un instrumento elaborado, pero para hacer esta investigación sí deberíamos tener una guía de observación elaborada en base a ciertos criterios que ayuden a evidenciar ciertas características de los estudiantes
y aquellas debilidades que están teniendo en cierta área, ¿no? Entonces, tenemos que ver, esta guía de observación también nos ayuda a reflexionar también sobre el análisis, ¿no? No solamente es empezar a tiquear aquellos criterios, sino que tenemos que hacer posteriormente un análisis de esa información, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es la entrevista, ¿no? La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación, sobre todo cualitativa. Tenemos dos tipos de entrevista, ¿no? Lo que es la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada, ¿no? Eh, Estas entrevistas tienen que estar igual formuladas de acuerdo a la necesidad de la investigación, ¿no? Generalmente la entrevista tiene planteadas ciertas preguntas abiertas, ¿no? Que ayuden a tener esa información de manera más, podríamos decir, cualitativa en base a la experiencia que tienen los actores, ¿no? Bueno, esos son los instrumentos que estamos. Ya. A ver, posteriormente les voy a mostrar lo que son los instrumentos, paso a paso, cómo debemos elaborar cada uno de aquellos, ¿no? Entonces, vamos a terminar lo que es la estructura y posteriormente vamos a ver cómo se debe elaborar esos instrumentos, cuáles son las características de cada uno de ellos. Pasamos a lo que es el procedimiento. En el procedimiento tenemos que empezar a describir nuestra propuesta, ¿no? Empezar a ver si vamos a utilizar lo que es una pizarra digital o lo vamos a elaborar. Tenemos que explicar paso a paso, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento? En este caso ya estamos hablando del uso de las pizarras digitales, pero no tanto de la elaboración. En el caso de ustedes, quizás podría ser lo que es la eh, elaboración de las pizarras digitales, ¿no? Sería una propuesta. Bueno, en base a la actividad 1, actividad 2, vamos nosotros mencionando cuál va a ser el uso de la aplicación, ¿no? En este caso tenemos uso de la aplicación de Sketchbook para estimular la creación de composiciones creativas. Entonces vamos escribiendo lo que es nuestra propuesta, ¿no? Dice todos, vamos viendo de manera, ¿no? Todos conocemos el tradicional cuaderno de apuntes para realizar una idea gráfica de boceto que solíamos utilizar para hacer una composición artística. Vamos describiendo cómo era el antecedente de nuestra propuesta, pero ya luego vemos, ¿no? Con la implementación de la propuesta, nosotros queremos fortalecer estas capacidades, también en lo que es el planteamiento de nuestra propuesta. Tenemos que nosotros lograr adaptar, ¿no? A lo que son los contenidos o articular, podríamos decir, ¿no? A los contenidos. En este caso se articula, ¿no? Con ciertos contenidos. También todas estas actividades van enfocadas a lo que son la capacidad visual, espacial y artística, ¿no? ¿Y de qué manera esta actividad va a fortalecer ciertas capacidades en esa área, ¿no? También aquí podemos utilizar lo que son citas, ¿no? También podemos ir viendo cierta bibliografía para sustentar nuestra propuesta. Bueno, ese es un ejemplo. Tenemos otro. Vamos a ver posteriormente a lo que es la implementación o la descripción de nuestra propuesta. Tenemos que nosotros elaborar un PDC, ¿no? Todos sabemos cuál es la estructura de un PDC, pero en este PDC que nosotros vamos a proponer, tiene que tener lo que es la articulación con la propuesta, ¿no? En este caso, estamos tomando el ejemplo
lo que son las figuras planas y triángulos en el contexto, ¿no? Entonces tenemos el objetivo holístico que está articulado con los criterios de evaluación, ¿no? Vemos de qué manera, cuáles son los perfiles de salida que están ya en los planes y programas de acuerdo al año de escolaridad. Vemos también de qué manera se va a iniciar, ¿no? Lo que es la práctica, y vamos ya articulando con nuestra propuesta. En este caso, dice, elaboramos bodegones artísticos interaccionando con juegos educativos en plataformas digitales como el Skisit, EducaPlay y Flippity, ¿no? Entonces, son algunas aplicaciones que se va a tomar en cuenta en la propuesta. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta en nuestra planificación es lograr articular esta propuesta con el contenido. Posteriormente vemos la teoría, ahí está, la teoría, lo que es la valoración. Vamos a ver un poquito más abajo. Ay, perdón, un momentito, ya. Y vamos viendo toda la estructura según las orientaciones metodológicas, ¿no? Hasta llegar a lo que es la producción y el producto intangible. Bueno, en esta planificación lo más importante es que logremos articular estos contenidos con la propuesta, ¿no? Y ahí está solamente un ejemplo en base a un contenido, ¿no? Según el requerimiento, quizás lo tenemos que articular con todos los contenidos que nosotros queremos trabajarlo en el aula, ¿no? Según la estructura de Educa Innova. Bueno, ya llegando al capítulo 4, tenemos que hacer un análisis de la información. Una vez que nosotros ya hemos aplicado lo que son los instrumentos de investigación, tenemos que interpretar aquella información, ¿no? En el caso de las entrevistas y demás, vamos a categorizar la información de manera que nos ayude a nosotros a hacer un análisis, una reflexión de esa información. En el caso de los cuestionarios, vamos a usar quizá otro tipo de instrumento para tabular lo que es la información, para llegar a hacer esta interpretación. En el ejemplo, podemos ver nosotros, por ejemplo, dice el 95% de los estudiantes les pareció interesante el poder aprender e interactuar con las cartillas digitales. Sin embargo, el 4% no les pareció interesante. ¿De dónde sacamos estos datos? Son de los instrumentos que nosotros vamos a aplicar. En lo que es la exposición o la defensa de los proyectos, sí les van a pedir lo que es evidencia, ¿no? Ya he sido parte igual algunas gestiones de lo que es ser jurado, ¿no? En lo que son estos eventos de Educa Innova. Y bueno, había esa debilidad, ¿no? Directamente los participantes iban enfocados a un problema, pero no tenían a identificar ese problema. ¿Cómo demuestra que ha habido cambios en los estudiantes? Entonces, no tenían esa evidencia. Entonces, por eso es que es importante la elaboración de estos instrumentos, que evidencien realmente que sí hemos logrado cambiar o fortalecer ciertas capacidades en los estudiantes. Aquí vemos, ¿no?, un ejemplo de todo, ¿no? Vamos viendo en porcentajes. De la misma manera, nosotros en base a la interpretación de la información de los instrumentos, tenemos que ir nosotros describiendo, ¿no? Y también podemos poner anexos, ¿no? Como ahí tenemos, por ejemplo, dice, ver anexo D7, tabla 8. Entonces, nosotros no solamente vamos a enfocarnos a nuestra experiencia, sino también en poder evidenciar, demostrar lo que es los cambios que hemos logrado con nuestra propuesta, ¿no? Tenemos lo que es la discusión, el capítulo 5. Hablamos del impacto que ha tenido nuestra propuesta. Aquí participan los demás actores del ámbito educativo. En este caso, hemos puesto un ejemplo de una entrevista con la directora, ¿no? Que se ha aplicado a la directora. Entonces menciona, ¿no?, de qué manera las cartillas digitales, por ejemplo, han sido de gran impacto, o de qué manera se puede seguir fortaleciendo.
Entonces hay sugerencias que pueden plantear, todo en ¿no? Lo que estamos mostrando es, son extractos, ¿no? Que queremos compartir para que ustedes puedan directamente empezar a realizar su trabajo, ¿no? Sabemos que con ejemplos uno entiende un poquito mejor, se orienta mejor, entonces habíamos planteado estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice, juegos digitales interactivos. La creatividad puede ser estimulada de varias maneras y la tecnología es una de ellas, ¿no? Los juegos digitales fueron un medio de aprendizaje donde hay un resultado positivo en su aplicación. Entonces va describiendo cuál ha sido el impacto de la aplicación de estas pizarras digitales, ¿no? Y bueno, en la parte de abajo ya va mencionando la sugerencia que menciona la directora. Podemos aplicar no solamente estos instrumentos de validación a lo que son los estudiantes, o también podemos aplicar a otros profesores del área, a padres de familia y demás, ¿no? Entonces, lo importante es tener evidencia para poder sustentar lo que es nuestra posición. Llegamos a lo que es la implementación de estrategias tecnológicas, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones. Esta parte es importante porque vamos a dar a conocer nosotros cuál ha sido la conclusión de nuestra investigación, cuál ha sido el impacto, de qué manera va a coadyuvar a fortalecer ciertas capacidades, ¿no? En este caso hablamos de la implementación de estrategias didácticas tecnológicas a través de la pizarra digital interactiva para el desarrollo curricular que coadyuva al desarrollo de capacidades en el ser, saber, hacer y decidir, ¿no? Es uno de las conclusiones, ¿no? Con respecto al nudo problemático, entonces tenemos que ver también que en las conclusiones debe responder a lo que es la problemática, debe responder a lo que es el objetivo y demás. En este caso hablamos del nudo problemático, dice, se logró priorizar el objetivo de la propuesta gracias a las actividades desarrolladas que fueron una fuente de estimulación de la capacidad visual, espacial y artística. Entonces vamos viendo de qué manera nuestra propuesta responde a lo que es la problemática, ¿no? Posteriormente vamos a ver lo que es el modelo educativo, sociocomunitario, participativo. Eh, Actualmente usa medios digitales, ¿no? Pero debemos plantear cuáles, ¿no? En este caso estamos utilizando la pizarra digital, ¿no? Debemos tomar en cuenta que no solamente esta propuesta se debe implementar a ciertas áreas, sino que se debe replicar a otras áreas y que debe responder a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Vamos a ver luego lo que son las recomendaciones para que luego ya ir explicando lo que son los instrumentos. En las recomendaciones tomamos en cuenta aquellos aspectos relacionados con la propuesta, aquellos instrumentos que hemos usado que quizá todavía pueden ser mejorados, ¿no? De qué manera puede ayudar nuestra propuesta a mejorar ciertas dificultades en los estudiantes, de qué manera se puede seguir impulsando el seguimiento, ¿no? De lo que es el aprendizaje en los estudiantes, lo que es el manejo de las TIC, ¿no? Cuál es la importancia de continuar utilizando lo que son, lo que es la tecnología, ¿no? En el aula. Bueno, vamos tomando en cuenta todos aquellos aspectos que todavía se pueden ir fortaleciendo, porque vuelvo a repetir, esas propuestas no solamente son para un área, se tienen que replicar a otras áreas más. Llegamos a la bibliografía. La bibliografía, bueno, va a ser referente a los autores que hemos tomado en cuenta nosotros en el marco teórico, ¿no? Entonces, según Norma Zappa, ahí está la estructura de lo que es las referencias bibliográficas. Debemos plantear lo que es de acuerdo al orden también que hemos ido nosotros, de acuerdo al orden alfabético, según los autores que hemos ido tomando en cuenta en nuestra investigación. Hasta ahí lo que es la primera parte. Ahora vamos a ver lo que es la elaboración de estos instrumentos, ¿no?
Un momentito. Bueno, para la elaboración de estos instrumentos, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de investigación estamos, o con qué tipo de investigación estamos trabajando, ¿no? En este caso, según la estructura de Educa Innova, está trabajando lo que es la investigación descriptiva y lo que es la investigación cuasi experimental, ¿no? Para ambas vamos a tomar en cuenta ciertos instrumentos, ¿no? Y sus determinadas características, ¿no? Estos instrumentos tienen que estar elaborados de acuerdo al área también y a las capacidades que queremos fortalecer, ¿no? Primero, vamos a empezar con lo que es un mapa, parlante, lo que se llama también previamente aquello, lo que es el mapeo, ¿no? Para elaborar lo que es un mapeo, tenemos que elaborar un instrumento con ciertos criterios que nos ayuden a conocer el contexto de nuestra unidad educativa. Para aquello vamos a plantear, ¿no? Por ejemplo, con qué organizaciones cuenta alrededor de la unidad educativa, ¿no? Qué instituciones hay. Entonces, vamos conociendo la realidad para poder nosotros ver también con qué elementos contamos para poder investigar, ¿no? O tomar en cuenta dentro de nuestra investigación. Posteriormente al mapeo, vamos a elaborar lo que es el mapa parlante. El mapa parlante también se trabaja en base a una estructura, ¿no? Sí, una estructura lo que es, está enfocada igual a conocer la realidad de nuestra unidad educativa, ¿no? ¿Qué aspectos queremos conocer? Por ejemplo, lo que son el ámbito cultural, lo que es el ámbito pedagógico, el ámbito institucional, ¿no? Que es importante para poder empezar nuestra investigación. Conocer primero lo que es el contexto, ¿no? Para empezar a ver con qué elementos contamos, ¿no? Eso es importante. Bueno, en el mapa parlante también vamos a nosotros a describir en base a lo que nosotros estamos observando y en base a los criterios que habíamos planteado, describir de qué manera de qué manera nos pueden ayudar en nuestra investigación en aquellos aspectos, ¿no? Empezamos a lo que es los instrumentos. En este caso, tenemos lo que es, primero lo que tenemos que hacer es determinar qué es método, qué es técnica y qué es instrumento, ¿no? Si hablamos de método, es el camino a través del cual se establece la investigación, ¿no? La técnica son el procedimiento que vamos a tomar en cuenta dentro de este método, el conjunto de reglas o procedimientos, ¿no? Y si hablamos de instrumentos, son los mecanismos. En este caso, tenemos que escoger nosotros primero un método, ¿no? Luego, posterior una técnica y un instrumento. Bueno, los instrumentos nos van a ayudar a recolectar y registrar cierta información que van a ayudar a evidenciar los logros que hemos obtenido en nuestra investigación. Posteriormente, vamos a elegir lo que es, posterior a la elección del método, vamos a ver las fuentes, ¿no? Primarias, secundarias. En este caso, si son primarias, se obtiene directamente con el contacto directo con el sujeto, ¿no? En este caso, los estudiantes, a través de la observación, cuestionarios, entrevistas. Si hablamos de secundarias, vamos a ver información de otros documentos. En este caso, podemos ver también, para conocer el contexto, lo que es el POA, el PCP, ¿no? Entonces, o tal vez otros textos académicos que nos ayuden a fortalecer nuestra investigación. Vamos a empezar con la observación. La observación es un registro visual en una situación
real. Tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas, permite obtener datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Se observan las características y condiciones de los individuos. Para elaborar esta guía de observación, tenemos que ver primero las características de los estudiantes de un determinado curso, ¿no? Entonces vamos a identificar las características. Posteriormente, nos dice, ¿no? Puede ser usada en cualquier área del saber y no depende de terceros. Eso es bueno, una ventaja, ¿no? Voy a registrar directamente lo que yo estoy observando. Vemos las desventajas que tiene una guía de observación, ¿no? Se requiere de mucha habilidad para ver los fenómenos estudiados. A veces los criterios que nos planteamos no fácilmente se pueden observar. Entonces se requiere de mucha habilidad. Demanda de gran cantidad de tiempo porque según los criterios no todo lo vamos a ver en un día. Entonces es un proceso, ¿no? Tiene sesgos ya que el ser humano ve lo que quiere ver. Entonces, eso es una debilidad de lo que es la guía de observación. Nuestra posición a veces influye en lo que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces, es quizás una desventaja. Al momento de la interpretación puede distorsionarse los hechos, ¿no? La posición del investigador puede ser muy influyente en lo que son los resultados de la información, ¿no? ¿Qué clases de observación tenemos? La participante y no participante. El participante, bueno, la observación participante es donde el investigador se involucra total o parcialmente. Si hablamos de la no participante, el investigador no se involucra en la actividad directamente, puede dar a ciertas personas lo que es esta guía de observación y no participa directamente, ¿no? En este caso, nosotros vamos a utilizar la observación participante porque nos involucramos en la investigación. Queremos ver directamente las características, ciertos criterios que nosotros vamos a plantear en función a lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Bueno, la observación participante se hace directamente desde el interior de un grupo y puede intervenir las emociones también del investigador, ¿no? Bueno, tenemos esos dos tipos de observación, lo que es participante y la no participante. Lo que les mencionaba, el mapeo es una técnica para llegar a un fin, no es el fin, ¿no? Pero sí nos ayuda a llegar a cierta información. El objetivo es crear una herramienta para analizar la articulación de la estructura y procesos internos de entidades. Tenemos que conocer con qué instituciones contamos para que apoya nuestra investigación y bueno, para aquello planteamos ciertas entrevistas a los actores, ¿no? En este caso, como estamos hablando del ámbito externo y interno, podemos plantear entrevistas a los vecinos, ¿no? Incluso a los padres de familia, ¿no? Para conocer el contexto. ¿Cuál es el diseño? Se realiza de manera gráfica, en forma de cruz, generalmente 10 metros o un poco más, ¿no? A la redonda para poder realizar lo que es el mapeo. Se determina ciertos colores, señales o señaléticas para poder nosotros identificar cuáles son las áreas verdes o ciudades, edificios, ¿no? Y bueno, ciertos criterios que depende de nosotros el poder determinar los colores que vamos a usar. El mapa parlante refuerza lo que es el mapeo, ¿no? Lo que es el instrumento, es un instrumento que permite conocer de forma gráfica a los actores sociales. El objetivo es recoger de manera gráfica, ¿no? Entonces, para el recurso que vamos a utilizar en lo que es el mapa parlante son los videos y las fotografías, ¿no? Que nos va a permitir recordar exactamente cuál es la realidad de nuestra unidad educativa, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Sirve para identificar también el problema externo, incluso interno, de dentro o fuera de nuestra unidad educativa, ¿no? Permite evaluar avances y cambios. Y bueno, vamos haciendo el dibujo del mapa y viendo de manera que sea
puntual, ¿no? Aquellos puntos que nosotros vamos a tomar en cuenta dentro de nuestra investigación. Ese es el mapa parlante, que también lo podemos tomar en cuenta antes de nuestra investigación, conocer el contexto. Llegamos a lo que es la entrevista. La entrevista es una conversación que se propone, tiene un fin determinado, ¿no? Sabemos que las ventajas es averiguar cierta información de los participantes, o en este caso puede ser de parte de los estudiantes, de parte de los demás actores educativos, ¿no? Y bueno, para llegar a elaborar lo que es una entrevista, tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios, ¿no? Vamos a ver. Primero, tenemos que tomar en cuenta que se adapta al sujeto, ¿no? Si utilizamos lo que es una entrevista semiestructurada, se adapta al sujeto. El investigador es receptivo, sensible, ¿no? O sea, no puede directamente ir evaluando las respuestas o calificando de manera negativa o positiva, ¿no? Simplemente al que le estamos aplicando la entrevista, le tenemos que dar esa seguridad para eh, poder responder a lo que son las preguntas que estamos planteando en función a nuestra problemática o propuesta, ¿no? Entonces, el primer paso es elaborar una guía de entrevista. No podemos ir directamente a entrevistar sin tener una guía de entrevista. Tenemos que plantear preguntas que estén en relación a nuestra investigación. En este caso, vamos a plantear preguntas sobre lo que es si alguna vez ha utilizado alguna pizarra digital o sabe el uso de la pizarra digital, o podemos plantear preguntas como ¿cuál es la causa de que los estudiantes no estén fortaleciendo capacidades visual, espacial y demás, ¿no? Entonces, estas preguntas nos tienen que ayudar a fortalecer y a tener evidencia de nuestra investigación. Antes de aplicar una entrevista, debemos tomar en cuenta bueno, se puede tomar en cuenta a todos los actores de la comunidad educativa. Y si queremos grabar la entrevista, debemos pedir primero la autorización a estos actores, ¿no? No a todos les gusta que les saquen fotografías o videos, ¿no? Pero tenemos que tener la autorización de los actores educativos a los cuales nosotros vamos a tomar en cuenta para lo que es nuestra investigación. Bueno, debemos invitar al entrevistado a explicar, darle esa seguridad para que pueda describir su experiencia, porque generalmente las entrevistas son descripción de experiencias y percepciones, ¿no? Bueno, posterior a aquello, no termina solamente con lo que es la entrevista, ¿no? Posterior a aquello, tenemos que hacer el análisis de esa información. ¿Cómo hacemos el análisis? Tenemos que empezar a categorizar, determinar ciertos criterios que sí vamos a tomar en cuenta y nos sirve, ¿no? Pero sin dejar de lado el enfoque o el objetivo que tenemos, ¿no? El enfoque que va a ser la investigación, decíamos, cuasi experimental, en este caso, estamos tomando el ejemplo, y ver también aquellos instrumentos que nos ayuden a lo que es la información, a obtener información cuantitativa o cualitativa también, ¿no? Bueno, posterior a aquello, tenemos la encuesta. La encuesta también es una técnica que tiene como instrumento al cuestionario. Esto va directamente relacionado con lo que es la investigación cuantitativa, ¿no? No solamente nos basamos en lo que es evidencias de experiencias, como es en el caso de las entrevistas o posiciones que tienen los actores, sino también tenemos que ver, también nos piden que tengamos evidencia con datos, ¿no? Datos que demuestren que sí se han logrado cambios en los estudiantes, ¿no? Es que es la finalidad. Bueno, la encuesta es una técnica que permite elaborar
datos de modo rápido y eficaz. Es una de las ventajas, ¿no? Que se puede aplicar a una gran población, ¿no? Si hablamos de la entrevista, solamente tenemos determinados actores, ¿no? Ya que nosotros habíamos determinado anteriormente. Pero si hablamos de la encuesta, se puede aplicar a muchas más personas, otros cursos y demás. Son aplicaciones masivas que permiten hacer un muestreo, ¿no? Y bueno, tener resultados ya de grupos más grandes, ¿no? Puede ser utilizada como procedimiento de investigación también, ¿no? Ahora tenemos lo que son tipos de encuesta, la semiestructurada, y también lo que, bueno, permite cierta flexibilidad, ¿no? En lo que es su estructura. Tenemos la encuesta también estructurada, que simplemente va a ir ya con ciertos criterios ya bien establecidos, ¿no? Vamos a ver el instrumento de la encuesta, el cuestionario. Es un instrumento de investigación, ¿no? El propósito es obtener información de los resultados y el cuestionario tiene preguntas abiertas y cerradas. Ahora, estas preguntas nosotros lo tenemos que elaborar en función al área, ¿no? Preguntas cerradas, como si te gusta, por ejemplo, el área de matemática, música. Entonces, empezamos primero por preguntas que ayuden a los actores, en este caso los estudiantes, a tener cierta que se adapte de manera a lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Entonces vamos viendo qué área le gusta, vamos viendo poco a poco, profundizando en lo que es ya el área determinada, ¿no? Tenemos las preguntas cerradas, abiertas, tenemos, bueno, con el fin de tener datos cualitativos o cuantitativos. Las características son uniformes, no tenemos cuestionarios para cada estudiante. Entonces lo elaboramos de manera uniforme. Todos van a tener las mismas preguntas, las características también, lo que es exploratorio, porque permite recopilar datos cualitativos. Y bueno, también la secuencia de preguntas, ¿no? Vamos a ver qué tipos de preguntas o cuestionarios podemos aplicar. Tenemos los estructurados y no estructurados, ¿no? Los estructurados permiten recoger datos cuantitativos. La estructura está planeada y diseñada para recoger datos muy específicos, ¿no? Aquí no hay ninguna modificación, directamente son preguntas cerradas, ¿no? También para la tabulación de la información nos ayuda más, es más fácil también, ¿no? Poder sintetizar esa información. Pero si hablamos de las no estructuradas, hablamos de datos cualitativos. Sabemos que en un cuestionario hay preguntas cerradas y abiertas. En este caso son las preguntas abiertas, que tienen una estructura básica, ¿no? Sabemos que lo que es el cuestionario lo planteamos en base a un objetivo, ¿no? Y lo tenemos que elaborar en función a aquello. Tiene una estructura básica, pero puede ser también tomado en cuenta ciertos criterios dependiendo ya de los sujetos, ¿no? Bueno, tenemos tipos de preguntas como mencionaba anteriormente, abiertas, dicotómicas, de opción múltiple, escala y imagen. Posteriormente les voy a ir mostrando algunos ejemplos, ¿no? Tenemos tipos de preguntas abiertas que ayudan a recolectar datos cualitativos con pocas o ninguna restricción, ¿no? Generalmente son preguntas abiertas donde el participante o el sujeto tiene que plantear o responder en función a su experiencia, ¿no? Pero en este caso es un poco más complicado lo que es la categorización de la información, ¿no? Si hablamos de las preguntas dicotómicas, son preguntas cerradas, ¿no? Es una pregunta cerrada de sí o no y se utiliza en casos de necesidad de una validación básica. En estos casos tendríamos que elaborar también preguntas que bien estructuradas, que sean claras, que ayude también a lo que es nuestra investigación. Tenemos preguntas de opción múltiple, seguramente han podido observar en algunos casos, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso C, ¿no? Entonces vamos dándole opciones al participante, ¿no? Al estudiante. Tenemos preguntas de escala, se basa en 4 principios, ¿no? Lo que es la nominal, ordinal, intervalos y relaciones. Generalmente se usa en lo que es el nivel primario,
Y tenemos también las preguntas con imágenes que también se pueden usar en lo que es el nivel inicial. Y en este caso, si estamos hablando del ejemplo de artes plásticas, podemos decirles, ¿no? Dibuje cierto boceto y póngale sombra. Entonces, vamos a ver de qué manera el estudiante tiene ciertas capacidades o debilidades. Entonces, lo que queremos demostrar con nuestros instrumentos es aquel cambio que hemos logrado en los estudiantes, ¿no? Volvemos a mencionar que estos instrumentos se deben aplicar antes y posterior a lo que es la implementación de la propuesta. El grupo focal es otro de los instrumentos. Es una técnica para recopilar datos mediante la interacción grupal, ¿no? Son las características, ¿no? Tomamos en cuenta a ciertas personas que tengan relación a cierta temática y, bueno, responde, ¿no? A cierta temática, como les mencionaba, y responde al qué, por qué y cómo. Los que van a participar dentro de este grupo focal tienen que tener conocimiento en base a la temática que estamos trabajando, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Son datos cualitativos. Como estamos hablando de un diálogo eh, de expertos, vamos a tener datos cualitativos, donde vamos a poder interactuar, influir y ser influenciados, ¿no? No directamente se basa en un cuestionario, una entrevista, sino que ya la persona que está participando puede dar a conocer su posición, ¿no? Y puede llegar a influir en otras personas más. Tomar en cuenta con el grupo focal es el papel que va a desempeñar lo que es el moderador, ¿no? El moderador tiene que lograr llegar a tener esa estabilidad, podríamos decir, dentro de la conversación, ¿no? Lograr que todos los participantes logren dar su opinión, ¿no? Su pensamiento, ¿no? Y bueno, permite explorar emociones también, o sea, permite conocer directamente cuál es la emoción o la percepción que tiene aquella persona, ¿no? O el participante de este grupo focal, ¿no? La desventaja es que se aplica solamente a un número reducido, ¿no? Si queremos escuchar a todos los participantes, directamente tenemos que ver quiénes van a participar dentro de nuestro grupo focal. En este caso, podemos trabajar con estudiantes de los diferentes paralelos de un determinado curso en base a la temática que estamos llevando a cabo. O podemos tomar en cuenta también a los profesores del área y empezar a dialogar sobre una temática, ¿no? En este caso estamos hablando de las pizarras digitales. ¿Cómo, de qué manera se puede utilizar, por ejemplo, en ciencias sociales? Lo podemos utilizar de esta manera. Entonces, van dando su posición cada uno de los participantes. Entonces, es una técnica muy, muy interesante. Y bueno, el papel del moderador es importante también. ¿Cuáles son los pasos? Debemos definir el objetivo de la investigación, ¿no? Seleccionar las preguntas para la discusión, igual que los demás instrumentos, tenemos que tener una estructura, ¿no? De lo que son los criterios que queremos tomar en cuenta. Establecer un moderador es quien guía la discusión y fomenta nuevas ideas. Esto es importante, ¿no? El moderador tiene que tener conocimiento de lo que se va a hablar, ¿no? De aquellos puntos que se va a tratar dentro de lo que es el grupo focal. Reclutar a los participantes. Se debe lograr que las personas asistan, ¿no? A esta reunión, podemos decir, ¿no? De análisis. Obtener su consentimiento. Deben firmar un formulario posteriormente. Debemos llegar a una conclusión en nuestro diálogo, ¿no? En base a aquellas temáticas que nosotros vamos a plantear. Debemos tener un documento que ayude a ver realmente quiénes han participado y tener también pautas, ¿no? De la participación o evidencia la participación de estos involucrados en lo que es la investigación. Comenzar el proceso de investigación. Se debe fomentar a la participación
Por eso es importante el papel del moderador. Debe ser una persona que sí conozca del tema, porque si vamos a empezar directamente con ciertas preguntas, hay personas que no van a querer participar, entonces el moderador juega un papel muy importante en lo que es esta técnica, ¿no? Enfocarse siempre al propósito de la investigación, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Ya hemos iniciado, ¿no? El primer paso es plantear, definir muy bien cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que es esa técnica de grupo focal y es lo que se ha ido usando últimamente en lo que es el Ministerio de Educación. También el año pasado lo hemos aplicado, lo que son las unidades educativas, para ver cuáles son los logros o debilidades, ¿no? Entonces, nos ha permitido conocer más directamente la realidad de nuestras unidades educativas, ¿no? No solamente unidades educativas, también se ha aplicado lo que son las SFEMS y demás. Finalmente tenemos la bitácora. La bitácora es una libreta donde se van registrando los avances y resultados de un proyecto, ¿no? A través de observaciones, ideas, datos, avances, aquellos obstáculos que se ha presentado en la investigación y demás, ¿no? Tiene una estructura básica, lo que es la portada, tabla de contenido, procedimientos y fuentes. Entonces, todos estos ejemplos que se estamos planteando nos van a ayudar a nosotros a realizar nuestra investigación, a iniciar nuestra investigación. Decíamos que nosotros primero tenemos que elaborar estos instrumentos que nos ayuden a identificar el problema, ¿no? Y tener evidencia de que realmente se ha iniciado la investigación a través de un proceso de selección también de cierta información, ¿no? Bueno, estamos hablando de la bitácora, hablamos de la portada, datos referenciales, la tabla de contenido, procedimientos, ahí vamos anotando lo que es la fecha, el objetivo, la metodología, aquellos materiales que hemos usado, cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo en determinadas sesiones, ¿no? Y las fuentes, ¿no? ¿Qué fuentes fueron quizás las fuentes bibliográficas, libros, textos, artículos que hayamos usado? Pasos para elaborar lo que es, ¿no? Elaborar lo que es la libreta. Y bueno, la estructura de la bitácora es plantearnos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? Anécdotas desde la experiencia, dificultades desde la experiencia o tal vez algún eslogan, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver o registrar es sobre todo qué aprendimos, ¿no? El qué, para qué hemos realizado cierta actividad, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de los estudiantes o de los participantes, ¿no? En nuestra investigación. Tenemos también, ya vamos terminando con lo que son los instrumentos o técnicas e instrumentos de historia de vida. La historia de vida va más relacionado con lo que es la investigación cualitativa, porque va en función al relato, ¿no? De las experiencias de ciertos actores que nosotros vamos a determinar, tomar en cuenta dentro de nuestra investigación. Lo importante de la historia de vida es conocer, ¿no? La experiencia, los sentimientos, los pensamientos, los valores que tienen los estudiantes o tal vez el maestro en función a una cierta temática, ¿no? Y bueno, vamos viendo cuáles son los objetivos. Captar la totalidad de la experiencia biográfica del sujeto, captar el cambio, ¿no? Dudas, ambigüedades, captar su visión subjetiva, interpretar de manera original, ¿no? No podemos nosotros influenciar también en la interpretación de la información. Y es retrospectivo, entonces vamos viendo cuáles son las experiencias de la persona que nosotros vamos a tomar en cuenta. En este caso, de alguno de los actores de la unidad educativa, ¿no? Bueno, ahí están las potencialidades, las limitaciones es que quizás el discurso no tiene validez, ¿no? Tal vez puede ser que también consume mucho tiempo, pero algunas limitaciones, ¿no? Y las diferencias es que habla primero, empieza lo que es la autobiografía, puede ser también que empiece por una biografía,
y finalmente lo que es la historia de vida. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en lo que es una historia de vida, ¿no? Lo que nos interesa. El relato que tiene el actor educativo en función a la experiencia, en función a lo que es nuestra temática que nosotros habíamos tomado en cuenta para que es nuestro proceso de investigación. Bueno, tiene diferentes fases, lo que es primera, segunda, tercera y cuarta fase, ¿no? Y vamos viendo de qué manera. Ahora, para plantear lo que es la historia de vida, nosotros igual debemos elaborar este instrumento, ¿no? No directamente vamos a preguntar sobre lo que es su biografía, por ejemplo, ¿no? Tenemos que enfocarnos en aquella información que sí nos va a servir en nuestra investigación, ¿no? Entonces tenemos que ver también aquellos criterios o formular criterios que ayuden a lo que es eh, esta técnica, ¿no? Que es historia de vida. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los instrumentos, ¿no? Vamos a ver de qué manera podemos elaborar algunos ejemplos. Deme un momentito, estamos viendo qué instrumentos. Deme un momentito. A ver, vamos a ver aquellos instrumentos, ¿no? Primero, tenemos que ver la estructura, ¿no? De estos instrumentos. Ver algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es lo que es la guía de observación participante, ¿no? Tenemos primero que plantear la unidad educativa, el observador, fecha, tiempo, actividad y objetivo, ¿no? Recordemos que estamos hablando, según el ejemplo anterior, estamos en el área de artes plásticas y el ejemplo también está relacionado con esa área, ¿no? El objetivo es establecer las bases para la implementación exitosa del taller, brindando a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para la creación de papel artesanal. En este caso, está hablando sobre el papel artesanal, ¿no? Entonces, lo que quieren observar es de qué manera está siendo tomada en cuenta esta propuesta por el estudiante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear criterios que nosotros vamos a observar. Si vamos a ir directamente con una guía de observación que no tenga criterios, entonces voy a tardar en identificar primero aquellos criterios y voy a demorar mucho tiempo en lo que es la aplicación de lo que es la guía de observación participante. Entonces, lo primero que voy a ver son los criterios. Por ejemplo, dice, los estudiantes tienen conocimientos previos sobre el proceso de elaboración del papel, entonces vamos enfocando en función a la actividad, ¿no? Sí, no, entonces es según la percepción del investigador. Aquí no preguntamos a los estudiantes, no preguntamos a los profesores, directamente es la percepción del investigador. Los estudiantes comprenden los pasos necesarios para elaborar papel reciclado biodegradable, ¿no? Vamos viendo. Entonces vamos viendo también, no solamente en función a la actividad, sino también tenemos que ver aquellas capacidades que los estudiantes deberían de tener. En este caso, dice, los estudiantes tienen habilidades motoras finas para manipular los materiales y realizar las tareas necesarias en el proceso de elaboración del papel. Entonces, va enfocado al área, ¿no? Los estudiantes muestran creatividad en sus ideas para la elaboración y decoración del papel. Entonces, todos esos criterios que sí voy a lograr observar en el proceso, ¿no? Y lo más importante, posterior a aquella implementación de lo que es la guía de observación participante, tengo que analizar esta información. Aquí en la parte de observaciones voy a analizar cada uno de ellos. Recordemos que una de las desventajas de lo que es la implementación de una guía de observación es el tiempo, que no todos aquellos criterios que nosotros habíamos planteado
lo vamos a lograr observar en una clase o una sesión. Entonces, tiene un determinado tiempo, ¿no? En algunas clases se va a lograr ver ciertas habilidades, en otras tal vez lo que es más relacionado a ciertas capacidades también, ¿no? O potencialidades, ¿no? Entonces vamos viendo aquello. Entonces vamos a ver nosotros esa parte, ¿no? Crear estos criterios que nos ayuden en nuestra investigación, que nos ayuden a investigar, ¿no? Es el primer paso, elaborar estas guías de observación y ver cuáles son las debilidades que hay en los estudiantes. Y bueno, en base a aquello nosotros iría ir pensando cuál va a ser mi propuesta, ¿no? Luego vemos otro ejemplo, entrevistas. Tenemos la entrevista a la directora. Recordemos que estamos tomando en cuenta también a otros actores de la comunidad educativa. Y en este caso vamos a ver un ejemplo de después de la implementación de la propuesta, ¿no? Las preguntas de nuestra entrevista son semiestructuradas, ¿no? Es decir, que pueden ser todavía sujetos a alguna modificación. Tenemos, por ejemplo, dice, ¿cuál es su criterio sobre la implementación de herramientas digitales interactivas? Entonces, queremos averiguar cuál es su posición, ¿no? Que esta respuesta a esta pregunta, nosotros lo vamos a tomar en cuenta en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué aprendizaje se logra observar con la implementación de la propuesta educativa? Entonces, vamos planteando preguntas que nos ayuden a conocer, que nos ayuden a evidenciar aquellos logros que hemos tenido. Recordemos que es después de la implementación de la propuesta educativa. Entonces, esta información nos permite ver los resultados, el impacto de nuestra propuesta desde otra posición. Y no solamente podemos tomar en cuenta a la directora, podemos tomar en cuenta, o al director, podemos tomar en cuenta a otros actores. En este caso, aquí tenemos otro ejemplo de una entrevista semiestructurada a otro actor, ¿no? En este caso es al estudiante, ¿no? Antes de la implementación de la primera actividad. Entonces, tenemos que tener evidencia de nuestra investigación, ¿no? Decíamos antes, podemos aplicar incluso durante y después, pero si no, con el tiempo a veces no se pueden, tenemos que tener el antes y después de la implementación. Entonces, a los estudiantes les planteamos preguntas más concretas, ¿no? ¿Qué es una pizarra digital para ti? Entonces ya utilizamos también ciertas palabras que le den seguridad, confianza, ¿no? ¿Cómo te gustaría aprender con la pizarra digital? ¿Cómo crees que debe ser cómo crees que debe ser tu aula? ¿Crees que la pizarra digital te ayudaría a aprender mucho mejor? Entonces, preguntas abiertas, semiestructuradas, ¿no? Se puede tomar en cuenta a los estudiantes, también a los padres de familia. Aquí tenemos otro ejemplo durante la implementación de la actividad. Hasta el momento, ¿cuál fue tu momento favorito de aprender con la pizarra digital? ¿Cómo te sientes manejando la pizarra digital? Entonces vamos teniendo evidencias. En realidad, lo que queremos nosotros con estos proyectos es transformar realidades, ¿no? Ver que a través de la pizarra digital se puede dar de otra manera un contenido, ¿no? Que sea más dinámica, que el estudiante se involucre también en lo que es su formación, ¿no? Sabemos que el estudiante está constantemente, ¿no? Se está actualizando constantemente con lo que es la tecnología y el maestro tiene que ir respondiendo a aquello también, ¿no? Entonces, a través de esta propuesta, también yo quisiera, ¿no? Que se tome en cuenta en otras áreas. Entonces, voy también planteando de esa manera, ¿no? Bueno, ahí al estudiante, durante, ¿no? de la implementación, vamos a aplicar. Posteriormente, tenemos la implementación a los estudiantes también.
¿Qué te pareció aprender con la pizarra digital? ¿Qué dificultades tuviste? Así, ¿no? Podemos tener nosotros también modificaciones durante la implementación de nuestra propuesta. Y ya, así vamos elaborando nuestros instrumentos, nuestras evidencias, podríamos decir, ¿no? De nuestra investigación. Son las entrevistas. Ahora vamos a ver ejemplos de una técnica. En este caso, la encuesta, ¿no? El instrumento es el cuestionario a estudiantes. Lo que queremos lograr es, primero, tenemos que plantear el objetivo y ver cuál es el objetivo de nuestro cuestionario. Indagar los aspectos generales en el área de artes plásticas y visuales mediante la encuesta con el objetivo de identificar problemas, necesidades y potencialidades. Este instrumento es antes de la identificación de un problema. Entonces, nosotros todavía no sabemos cuál es el problema, pero para identificar aquello, me quiero ayudar con un instrumento. Entonces, en este caso voy a usar lo que es el cuestionario. Entonces empezamos. ¿Te gusta el área de artes plásticas? Entonces vamos viendo algunos que quizás van a decir que no, porque algunos son más, o sea, tienen más inclinación por otras áreas, ¿no? Tenemos otra pregunta. Recordemos que tenemos que tener mucha creatividad en la elaboración de estas preguntas. Esas preguntas nos tienen que ayudar, ¿no? A lo que es lo que es la identificación del problema, ¿no? ¿Cuál de todas las opciones te gusta más? Entonces vamos viendo. ¿Qué áreas se trabaja en lo que son las clases de artes plásticas? Escultura, pintura, dibujo, cerámica, artesanías. Bueno, el docente de áreas tiene más conocimiento sobre lo que son las áreas que se trabajan, ¿no? ¿Cuál de las tres opciones aplicas al realizar un trabajo artístico? Entonces, ya lo voy planteando, lo que decíamos, las preguntas de opción múltiple, ¿no? Realizas la réplica exacta de una imagen de referencia, realizas una creación propia de tu imaginación o ambos. Entonces, esta información me tiene que ayudar a tener ya más o menos identificado cuál va a ser el problema de mi investigación, ¿no? Entonces, elaboras los trabajos de artes en el aula o en tu casa. Entonces, para ver también yo mi propuesta, ¿no? ¿Cómo lo voy a enfocar, ¿no? Tal vez lo puedo trabajar en casa. Si no lo trabajo en casa, entonces directamente voy a tener que trabajarlo en el aula. Entonces, tiene que ayudarme a ver cierta información que me va a servir en la investigación. Tenemos aquí opciones múltiples, ¿no? Técnicas de pintura que avanzaste. Entonces, queremos hacer un diagnóstico de aquellas habilidades que tiene el estudiante, ¿no? Y con qué yo puedo tomar, qué puedo rescatar de aquello para mi investigación. Y bueno, como decía, tenemos que tener mucha creatividad en lo que es la formulación, ¿no? De estos criterios, ¿no? Aquí hablamos de las técnicas de modelado y escultura que avanzaste, en este caso la arcilla y demás, ¿no? Entonces queremos ver qué sabe para poder nosotros tomar en cuenta en nuestra propuesta. Esa es la finalidad de un instrumento de investigación, conocer de manera real y la información de parte de los actores. En este caso, nuestra propuesta va a ir direccionada a lo que son, a mejorar lo que son el aula, bueno, el desarrollo, ¿no? Curricular en el aula a través de la implementación de ciertas propuestas, ¿no? Y para aquello necesitamos tener evidencia de cierta información, ¿no? Entonces, espero que estos ejemplos les haya servido. En el caso de primaria, vamos a elaborar instrumentos en función a las diferentes áreas. En el caso de inicial, vamos a utilizar lo que es, en el caso de cuestionarios, vamos a utilizar lo que son las imágenes y demás. No podemos elaborar instrumentos que no nos sirvan de mucho, ¿no? Tienen que ser instrumentos bien estructurados, como les mencionaba, para que nos ayuden en nuestra investigación y la identificación del problema. Y bueno, también elaborar estos instrumentos posterior a la implementación de la propuesta para poder nosotros ver, evidenciar cuál ha sido el cambio en los estudiantes, ¿no? Que es la finalidad de un proyecto educativo.
transformar la realidad del estudiante, ¿no? Bueno, eso es en función a lo que son los instrumentos, lo que son las características de cada uno de ellos. Ayer ya se ha visto lo que es la estructura. Hoy, en base a un ejemplo, se ha querido mostrar lo que es el, lo que es la propuesta ya. Y bueno, esta información igual se va a compartir para que ustedes, igual en base al ejemplo, lo puedan seguir trabajando, ¿no? Según el área de la propuesta, ¿no? Que van a tomar en cuenta. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Cintia Gisbert, justamente por su participación y por tocar estos temas sumamente importantes, ver herramientas, instrumentos para poder abordar, ¿no? Para poder elaborar esta estructura que para esta gestión nos está proponiendo el Ministerio de Educación en Educa Innova. De verdad que va a servir de mucho, ¿no? Los diferentes trabajos que se van a realizar, las diferentes experiencias, para que esto también pueda servir de base, como decíamos, para futuros investigadores y ellos puedan ir aportando para que esto pueda ir fortaleciéndose mucho más. Bueno, no sé si sigue, si está en sala licenciado Abraham, si tuviesen alguna consulta también los participantes, algunas dudas, posiblemente tal vez también algún aporte, ¿no? Que quisieran realizar en este momento. Estamos prestos para poder escucharlos y para poder ir fortaleciendo mucho más lo que se ha desarrollado. Claro que sí, yo estoy acá presente, atento y muy contento por todo el contenido que nos ha dado la licenciada Cintia. Un placer saludarla, licenciada. Es Mucho gusto. realmente un trabajo estupendo el que día usted ha realizado, dándonos las herramientas, los instrumentos, las técnicas para lo que es la investigación científica. Realmente esto es muy importante para nuestros maestros, ¿no? Si bien muchos tienen, digamos, un contenido, de pronto un exploratorio, falta un poco la parte de la práctica. Y en ese aporte usted realmente nos está ayudando bastante. Es el turno de todos ustedes, queridos maestros y maestras. Somos 44 ahorita en sala. Por favor, sus aportes, opiniones, ¿no? Preguntas, por favor, aprovecharemos. No siempre tenemos un taller con tanta calidad técnica, ¿no? Les digo particularmente porque en el tema de posgrados siempre nos exigen esto, ¿no? Nos exigen estos instrumentos que tienen que ser muy bien elaborados y esa es la información que necesitamos. Queridos maestros, por favor, adelante, ¿no? Si hay alguna participación, alguna pregunta, consulta, aporte, adelante, por favor. Si no lo hace con su micrófono, por chat también, adelante. Bueno, de todas maneras, licenciado Abraham, ¿no? Siempre vamos a Ya, estar igual en contacto vía WhatsApp, igual cualquier duda, cualquier consulta, igual cualquier aporte en función a lo que puedan también realizar los participantes. Estamos prestos ya, plenamente para ello. Hasta el 13 de septiembre tienen para poder inscribirse a Educa Innova. Es una gestión, como les decía, en la cual se está proponiendo esta estructura. Tal vez posiblemente algunos tendrán algunas observaciones, ¿no? Con algunos claro. criterios, con algunos capítulos, evidentemente, pero como les decía, es importante respetar justamente lo que se nos está proponiendo para no tener también ningún inconveniente en el momento de poder defender esta experiencia. Y qué mejor, ¿no? Desearles que ustedes puedan ir clasificando a la siguiente fase, a la fase departamental, y qué mejor, ¿no? Verlos también en la fase nacional, desearles, colegas, un sinfín de éxitos. Sabemos de que si están participando en este evento, justamente es porque tienen ustedes esa vocación de servicio, justamente esa intención de poder elaborar este tipo de experiencias, hacer conocer el trabajo que ustedes tienen en el aula. Consideramos que va a ser muy productivo y fructífero este evento con la participación de todos ustedes. Les vamos a ir compartiendo, ¿no? Todos los documentos que hemos ido presentando para que ustedes igual en función a eso puedan ir, posiblemente les sirva también para que ustedes puedan ir mejorando los trabajos que van realizando. Claro que sí. La profesora Janet dice, gracias por fortalecer nuestros conocimientos. Y la profesora Miriam dice, interesante sería el trabajo en pizarras digitales con los estudiantes. Por supuesto que sí.
Estimado Juan José, también a tu digna esposa, la licenciada Cintia, muchísimas gracias. El profesor Lino también dice muy buenas las exposiciones, ¿no? Realmente, y me sumo también a esa opinión. Por favor, pedirte de que en el material que nosotros mandemos va a estar obviamente el número de celular tuyo y que se les pueda responder, ¿no? Que se les pueda absorber cualquier duda y consulta. De pronto los maestros, como se había comentado anteriormente, no siempre están al tanto ahorita de la exposición, sino que están esperando también que se les mande el material, ¿no? Siempre todos están a disposición por temas de señal, distancia, etcétera, o este horario, también a veces están viajando. Ayer en la noche, por ejemplo, muchos me llaman, me dicen, estábamos viajando en plena flota, no sé, en plena movilidad, no siempre se puede acceder. Así que, estimado, por favor, va a llegar de pronto algunas consultas, si podemos atenderles, si podemos colaborar a todos nuestros colegas. La profesora Giovanna también dice gracias por compartir sus experiencias. La profesora Rosario dice excelente conocimientos. Gracias por compartir. Y bueno, entonces nos despedimos, queridos maestros y maestras. Estamos entonces en contacto por vía de WhatsApp. A ver, voy a terminar de grabar.